¿Qué tal, amable teleaudiencia? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión vamos a tratar uno de los temas que ha causado más revuelo en el mundo entero, especialmente en Colombia, por una particularidad de que se habla del recibimiento de 4.000 afganos en nuestro país debido pues a las situaciones que se han evidenciado por los medios masivos de comunicación en este caso pues sobre lo sucedido en este país de Asia Central. Para hablar sobre este tema con respecto a lo geopolítico, con respecto a la perspectiva de género que le respecta, tenemos a una invitada. Ella es Sofía Ospina, ella es antropóloga de la Universidad del Cauca, ha hecho posgrados en estudios de desarrollo en Ginebra, en administración de negocios en Canberra y antropología cultural en París, y durante los últimos años se ha desempeñado como consultora de paz, seguridad y género en países del conflicto armado de diferentes latitudes del planeta, como lo es precisamente Afganistán, del caso que nos cita hoy acá. Entre otros están Pakistán, la República Democrática del Congo y Colombia. Hola Sofía, hola Sofi, te saludamos, ¿cómo estás? Hola Juan David, muy bien, gracias por la invitación, saludos al equipo del canal y a toda la audiencia que nos está viendo en este momento. Vale, Sofía, entremos de una vez en materia. A mediados del mes de agosto vimos el revuelo que causaba a Afganistán por la llegada de los talibanes. ¿Nos podrías explicar a la teleaudiencia cuál es este grupo y qué llega a hacer precisamente a este país? Bueno, la historia de Afganistán, la historia política de Afganistán es bastante compleja y en los últimos 40 años, pues este país ha estado azotado por el conflicto armado. Básicamente se trata de un país de unos 40 millones de habitantes, la mitad son mujeres, y es un país que está conformado por muchas etnias y grupos culturales, digamos, diferentes, y que están regidos, digamos, por la ley islámica. O sea, ellos son musulmanes, pero pues tienen, digamos, una perspectiva muy conservadora, y además de eso hay muchos grupos étnicos, y muchos de esos grupos pues son también bastante conservadores, digamos, lo que llamaríamos en la teoría de género muy patriarcas. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que vuelven de nuevo los talibanes. ¿Sí? ¿Y qué representan los talibanes? Pues realmente los talibanes representan un régimen de terror y un régimen que hace, digamos, retroceder todos los derechos, pues básicamente fundamentales, que han ido alcanzando poco a poco la población civil en Afganistán. Si hacemos un recuerdo, Afganistán, bueno, fue parte, digamos, de un reino, ¿cierto? Había un Shah de Afganistán. En los años 70 hubo un gobierno comunista, procomunista, que creó la revolución de los Sauer, ¿cierto? Y con esa revolución, digamos, comunista, comenzaron, digamos, a brindársele muchos derechos también a las mujeres, una reforma agraria, en fin, y sobre todo hubo mucha persecución también al Islam, porque pues se sabía que eran unos regímenes pues bastante integristas, digamos, en su religión. Como reacción a esto, llegaron los Estados Unidos en los 80 con, digamos, el apoyo de fuerzas aliadas, particularmente Inglaterra, y comenzaron con la ayuda de Pakistán, que es un país limítrofe, que también es musulmán, comenzaron, digamos, a financiar a través de la CIA a unos grupos, digamos, a muchos afganos que habían huido del régimen comunista de la Unión Soviética, de Afganistán en ese momento. Entonces, con el apoyo de estos gobiernos, financiaron estos grupos islamistas que se llamaban los mudallines. Fue una cruzada en la cual participaron más de 40 naciones,
digamos, y que eran unidos, digamos, por luchar contra los infieles, contra el Islam. Es así como en el marco de la Guerra Fría también, entonces entra Estados Unidos a apoyar, pues y por eso es que los financia militarmente y no con el presupuesto, y entonces comienzan a atacar a ese gobierno comunista, digamos, afgano, que había recibido el apoyo de las tropas rusas. Entonces, finalmente, los mudallines logran sacar esas tropas rusas que salen en el 89, o sea, en el 89, después de 10 años de ocupación, ellos comienzan a salir del país, finalizan en el 92 y mientras tanto esos mudallines, que eran, digamos, islamistas de 40 naciones, como decíamos, entonces van tomándose el poder, digamos, a nivel local, son sociedades muy tradicionales, ¿cierto? Con señores, digamos, de la tierra o que ahora los llamamos los señores de la guerra. Entonces ellos van tomando, digamos, todas esas regiones hasta que llegan a Kabul en 1992. ¿Sí? De ahí comienzan a surgir, digamos, los talibanes, que era básicamente estudiantes que se habían refugiado pues, en Pakistán y que llegan, digamos, como parte de esas milicias islamistas a controlar Kabul, ¿sí? Y a sacar pues a los rusos y a sacar ese gobierno, digamos, de transición que había. De ahí, en el 94, pues ya surgen lo que llamamos los talibanes, que quieren decir, digamos, estudiantes radicalizados, y los talibanes toman el poder. En 1996 se habla ya del gobierno de los talibanes, ¿cierto? Ya los Estados Unidos se han ido porque lograron sacar a los rusos, a nivel geopolítico también la Unión Soviética ya, digamos, dejó de ser la Unión Soviética con Gorbachev, digamos, se va acabando la Guerra Fría, entonces los Estados Unidos se olvidan de Afganistán, perdón, y ya cuando llegan los talibanes, pues los talibanes comienzan a hacer pues, pues todo lo que quieran, digamos, a gobernar bajo ese precepto de la ley islámica. Eso es entre 1996 y el 2001. Durante ese periodo de 5 años, digamos, del gobierno, del régimen talibán, todos sabemos y hemos conocido y se habla mucho ahora en la opinión pública y en los medios que hubo realmente una gran restricción a las libertades civiles, una gran persecución a las minorías étnicas, a las minorías religiosas y sobre todo a las mujeres y a las niñas, porque pues las mujeres y las niñas, digamos, se les quitó todo el derecho de ir a la educación, a salir, a tener unas libertades fundamentales, ¿sí? Entonces, ¿qué se teme ahora? Bueno, ¿qué sucede? Después, en el 2001, todos sabemos pues que hubo el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, ¿cierto? A través de Al-Qaeda y Osama Bin Laden, que va y se refugia en Pakistán, ¿cierto? Y es en ese momento que Bush, en octubre también del 2001, comienza la guerra, digamos, contra el terror. En esa época, pues también estaban luchando en Irak, entonces mandan las tropas allá y comienza, digamos, esa cruzada para sacar el régimen talibán y sobre todo, digamos, con un propósito de imponer unos valores democráticos y sobre todo también era uno de los argumentos y de las banderas que ellos se lanzaban, digamos, defender los derechos de las mujeres, ¿cierto? Ante esa opresión y ante esa brutalidad que estaban cometiendo también sobre ellas, digamos, defenderse de sus derechos, pues a una vida libre de violencias y a beneficiarse pues también de la democracia y del desarrollo. Eso sería como un resumen. ¿Qué pasó? Pues bueno, hemos visto que en la próxima semana estaremos celebrando ya 20 años del ataque terrorista a las Torres Gemelas, 20 años de la invasión de las tropas de Estados Unidos y sus aliados, como eran el gobierno de Gran Bretaña, Australia, bueno, y otros aliados de ellos, que llegaron a Afganistán, y después de 20 años, pues finalmente salen, por decirlo así, un poco con la cola entre las piernas, porque realmente no lograron cumplir
con todos pues con todos los objetivos que querían, que era que desarrollar el país, estabilizar, conservar la democracia, mejorar los derechos de las mujeres, y sí han habido unos logros, pero evidentemente no lo suficiente, porque de todas maneras los talibanes siguieron, digamos, presentes en Afganistán a nivel de las regiones, digamos, más remotas, teniendo control militar y armados. Te quería preguntar precisamente a lo que acotabas al terminar tu declaración, y era sobre la llegada de los Estados Unidos en el 2001. ¿Qué se plantean ellos? ¿Por qué? Porque su llegada habla de libertad, habla de la liberación de las mujeres, ¿cierto? Habla también de la droga contra el opio, pero realmente fue esto lo que sucedió. ¿Cuál fue su objetivo final? Si sí se logró, no se logró, si hubo un desarrollo Eh, realmente sustancial. Pues realmente lo que se logró fue imponer, digamos, como un gobierno que era apoyado pues por los países occidentales, que era el gobierno de Karzai, que evidentemente lograron, digamos, como imponer lo que llamamos una democracia, sacar, digamos, volver a restablecer la constitución, sacar, digamos, como un marco legal de legislación, pues que permitía, digamos, como retomar los derechos, pues, de las personas, ¿cierto? En lo que llamamos, pues, una democracia, eh, porque no vamos a decir que tampoco representativa, una democracia, y se suponía que era también, digamos, liberarlos pues de esas tropas islamistas que estaban ahí controlando las regiones. Entonces, por eso ellos iniciaron esa campaña que se llamaba Ganarnos los Corazones, era una campaña cívico-militar que era ganarnos los corazones y las mentes, de manera que pudieran colaborar pues, con toda la población local para poder imponer esas nuevas ideas. Y dentro de esas nuevas ideas, evidentemente, eso, digamos, hacía como una confrontación pues con las ideas tradicionales que tienen pues, los distintos pueblos de Afganistán, que son mucho más conservadoras porque son tribales, y además de eso, pues que son, digamos, con una imposición, o sea, la religión mayoritaria es el Islam, pero es una lectura muy restrictiva y demasiado conservadora, digamos, y fundamentalista del Islam. Entonces, después de 20 años, bueno, yo pienso que ahí también había un motivo mucho más importante. Bueno, evidentemente había ese motivo geopolítico que era, digamos, vengarse de la lucha, pues del atentado contra las Torres Gemelas, y al mismo tiempo controlar, pues, políticamente, digamos, luchar contra Osama Bin Laden. Pero Afganistán también es un país que es demasiado rico a nivel de recursos del subsuelo. Entonces, en alguna época se hablaba, por ejemplo, de la riqueza de hidrocarburos que tenía Afganistán. Cuando yo estuve en Afganistán, por ejemplo, tuve la oportunidad de viajar en un helicóptero de las Naciones Unidas a Herat para hacer esas entrevistas de evaluación que yo estaba haciendo en ese estudio, pues para mirar cuál era la situación de género y qué logros había habido desde la llegada de los Estados Unidos ahí y de la democracia, digamos. Y fuimos y veíamos esas montañas, y un militar de la ONU me decía, mira, Sofi, ves esos colores que hay en esas montañas, y realmente con el sol se veían como unos reflejos como rojos, como verdes, como azules, ¿sí? Y ahí decía, esos son todos los minerales y toda la riqueza que tiene, la malaquita, y bueno, sin contar pues todo el gas y toda la cosa. También se hablaba mucho de que pensaban construir, digamos, como un gasoducto para sacar todos esos gases. Entonces yo me imagino que también, no solamente por la parte política, sino que había, digamos, también como un potencial económico que ellos podrían explotar. A nivel del desarrollo mismo del país, pues todo el mundo, o sea, yo he estado leyendo un poco sobre la situación ahora, pues que llegaron de nuevo los talibanes, y el balance que se hace es que realmente los Estados Unidos no lograron cambiar nada, porque con todas las tropas que tuvieron, más de 300.000, digamos, a lo largo de todo este tiempo, pues lo que hicieron fue pues causar, digamos, hacer o sea, bombardear, tratar, digamos, de luchar contra estos grupos militantes integristas, pues de los talibanes y de las milicias tribales que habían por ahí. Entonces se destruyó, no se logró, digamos, mejorar la infraestructura. A nivel de los
logros, pues se habla de los logros, digamos, a nivel de la educación de las mujeres y las niñas. Se supone que en el 2001 había muy poquitas niñas porque pues el régimen de los talibanes acabó con la educación de las niñas y en el 2017 ya se hablaban de que habían 3.500.000 niñas que habían tenido acceso a la escuela. ¿Sí? También se hablaba, pues, digamos, de todo el acceso de las mujeres pues, a la educación superior, también, digamos, a crear organizaciones de la sociedad civil, ¿cierto? El movimiento social de mujeres, digamos, que luchaban por la participación de las mujeres en la política, por la participación de las mujeres y por la autonomía económica de las mismas, y creando muchos espacios, digamos, que, sobre todo en los centros del norte, que fue donde más hubo, digamos, ese accionar de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, porque recordemos que las partes del sur que están más cerca, digamos, de Pakistán, pues ellas estaban más dominadas también por los talibanes que comenzaron de nuevo a armarse ahí en el 2004. Listo, Sofi. Eh, Al principio comentabas, hacías un recuento histórico, una línea de tiempo para explicar la presencia de un gobierno afín a la Unión Soviética, luego digamos como esa transición que ha habido entre el primer gobierno talibán, luego el dominio que tuvo pues de parte del gobierno norteamericano de los Estados Unidos. Quisiera preguntarte en el caso de las mujeres ahora en específicamente, ¿qué ha cambiado desde las épocas de la Guerra Fría en que había un gobierno afín a la Unión Soviética hasta ahora, pasando por el gobierno talibán y pasando por los 20 años de dominio estadounidense sobre el terreno afgano? Bueno, ¿qué ha cambiado? Antes de que llegara, digamos, de que tuviéramos el gobierno apoyado por los soviéticos, que era un gobierno realmente afgano, ¿cierto? Del Partido Comunista Afgano, que después recibieron el apoyo de los soviéticos, se ampliaron, digamos, los derechos de las mujeres, o sea, se promulgaron los derechos de las mujeres, se implementó una constitución donde había ya, digamos, del 64, donde ya se hablaba de la igualdad, de los derechos de las mujeres, pero que evidentemente fue enriquecida por los talibanes. En esa época las mujeres, por ejemplo, andaban en minifalda, hacían estudios universitarios, o sea, Kabul era una ciudad pues bastante moderna donde las mujeres tenían, pues, digamos, una participación en la política y aparte entera en la toma de decisiones. Evidentemente, pues en los centros más urbanos, porque recordemos que, como les decía antes, pues es un país bastante rural y con zonas muy remotas. Entonces, ¿qué pasó? Después, cuando vienen los talibanes, evidentemente todos estos derechos que tenían las mujeres y las niñas y las libertades individuales, religiosas y étnicas, pues son realmente reprimidos de la manera más brutal por los talibanes. Bueno, todos hemos escuchado, digamos, del apalamiento, de los crímenes, digamos, de los asesinatos extrajudiciales, del empalamiento de las mujeres, de la posibilidad no podían salir, no podían trabajar, en fin, era una cosa pues realmente terrible. Bueno, entonces sucedió eso, realmente fue como si las mujeres desaparecieran del mapa y como si hubieran retrocedido 200 años pues a las épocas más conservadoras y más tradicionales pues de estas costumbres antiguas, tanto islámicas como culturales, sobre todo en los Pashtun, que es una de las etnias mayoritarias que los talibanes hacen parte de esa etnia. Y luego cuando llega, digamos, los aliados, los Estados Unidos, pues en esta campaña cívico-militar para imponer la democracia, pues evidentemente que comienzan, digamos, a fortalecerse de nuevo, digamos, a crear esas estructuras para fortalecer o para tratar, digamos, de promulgar de nuevo los derechos de las mujeres. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, uno de los temas que yo trabajé en esa época, en el 2010, era la participación de las mujeres en los procesos de paz. 20%,
de mujeres participaban, por ejemplo, en lo que se llamaba la JIRCA, que era como un consejo consultivo de acuerdos de paz. Sin embargo, las mujeres no participaban en esas tomas de decisiones porque no representaban, digamos, como a los actores armados que hacían parte del conflicto, pero igual había una representación. Se creó una ley de violencias contra las mujeres, porque las violencias contra las mujeres, el asalto sexual y eso era pues también terrible, pero evidentemente esa ley, como muchas veces pasa, está ahí, pero pues es muy difícil de implementarlo. Las organizaciones, se crearon muchísimas organizaciones de mujeres, hubo mucha iniciativa también de desarrollo económico, incluso ahora, no hace mucho se hablaba de la iniciativa y la innovación que tenían mujeres del GERAC, que estaban creando, digamos, desarrollando como unas máscaras especiales contra el COVID que ya estaban exportando, y pues todo eso, digamos, que se vino a tierra. ¿Qué está pasando? Pues que las mujeres, digamos, líderes de esos movimientos sociales en este momento están corriendo pues grave peligro, están tratando de exiliarse en muchas partes, me imagino que parte, ojalá, espero, y ansío, y creo que todas las feministas colombianas ansiamos que dentro de esos 4.000 refugiados o solicitantes de asilo que van a pasar en tránsito por Colombia, pues que haya muchas mujeres, digamos, que hacen parte de estas mujeres, pues que eran activistas sociales y defensoras de los derechos humanos de las mujeres. Eh, Eso sería un poco lo que, bueno, habían también militares afganas, ¿cierto? En los ejércitos, o sea, se trató, digamos, de implementar, de incrementar la participación de las mujeres en todas las instituciones del Estado, tanto a nivel, digamos, del gobierno mismo central, como a nivel de lo parlamentario, como a nivel de las Fuerzas Armadas y también como a nivel de lo jurídico, de lo judicial, y un fortalecimiento también pues de las organizaciones de la sociedad civil, que esto pues evidentemente se va a venir a pico ahora con el gobierno de los talibanes, aunque ellos han dicho que en la creación de este Estado Emirato de Afganistán, que ellos van a respetar pues la diversidad religiosa y que las mujeres podrán seguir estudiando, pero evidentemente dentro de los cánones de la ley islámica. Entonces, pues no sabemos si ese es el temor que se tiene, ¿no? Entonces yo diría que realmente pues sería muy importante ahora que vamos a tener este número de requerentes de asilo y de solicitantes de asilo que van a pasar por Colombia, pues que ojalá se haga, digamos, como una presión pues para que muchas de estas mujeres pues también vengan, porque evidentemente pues también ahí puede haber discriminación de género, porque a lo mejor buscarán o privilegiarán más hombres que también estaban metidos en el gobierno, digamos, y apoyando las tropas americanas o el gobierno, digamos, de Afganistán, que evidentemente están siendo perseguidos en este momento, serán perseguidos políticamente por los talibanes, y pues habrá muchas represalias, ¿no? Que de hecho ya se está viendo a través de lo que vemos por redes sociales. Sofi, te quisiera hacer una pregunta desde tu experiencia particular como consultora de paz y con perspectiva de género. ¿Qué crees que se viene de ahora en adelante para las mujeres? ¿Crees en esta transición pacífica realmente? ¿Cómo crees que las mujeres lo van a afrontar? ¿Has tenido la posibilidad de hablar con alguna persona con la que hayas tenido, hayas hecho tu labor directamente con una mujer afgana? ¿Qué te ha dicho sobre su presente? No, desafortunadamente en este momento, en estos 15 días, porque es que apenas hace 15 días que se tomó Kabul y que cayó el gobierno de Afganistán, entonces realmente no he tenido la posibilidad de conversar de tener un contacto directo pues con una mujer afgana, pero por lo que he leído, digamos, la prensa internacional, sobre todo australiana, británica y americana, pues lo que se dice pues es que hay muchísimo temor, digamos, están peligrando sus vidas, temen por su seguridad personal. ¿Yo qué diría? Que en este primer periodo yo supongo que las mujeres deberán tener como un perfil bajo, a las mujeres que no han podido salir. O sea, un perfil bajo es que pues cumplir con esas reglas que les están imponiendo, ¿cierto? De quedarse en casa, de no salir, de mirar cómo va evolucionando la situación, y de todas maneras pues de seguir en contacto con la comunidad internacional para ver de qué manera pues se les puede apoyar, digamos, sobre todo para la preservación de sus vidas y que puedan salir, y ver de qué manera también a nivel diplomático, que ojalá haya ese espacio. Los talibanes están haciendo un gran esfuerzo pues para reunirse con los chinos,
con los soviéticos, con la gente de Irán, etcétera, pues para tener algún apoyo y todos estos gobiernos los están apoyando de alguna manera porque ellos no quieren tener conflictos, digamos, pues con sus nacionales, pues también por temas geopolíticos. Entonces yo espero que haya, digamos, como mucha influencia a nivel internacional y de las organizaciones de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de la ONU, que es el que rige pues la paz y la seguridad en el mundo a nivel para que realmente pues se respeten los derechos de las mujeres y que si hay esta transición pues que realmente cumplan con lo que están diciendo y lo que están diciendo es que va a ser un régimen distinto al que hicieron en 1990. Pero lo que está pasando y lo que han visto y lo que han reportado los cronistas y las organizaciones de mujeres desde allá a través de la prensa internacional en Praga, de la prensa libre, digamos, por redes sociales, es que ya se han visto muchas execuciones extrajudiciales y muchas violaciones también a los derechos de las mujeres y de la gente en los pueblos y todo. Entonces, es por eso que el panorama, digamos, que vemos y el grito que están haciendo las mujeres afganas que tienen un coraje enorme y tienen una valentía y que están logrando, digamos, a través de redes sociales, pues pedir ayuda y denunciar, es que el pronóstico pues es totalmente ¿cómo se dice? Sin esperanzas, o sea, es muy negativo y realmente es demasiado triste. Yo que tuve la oportunidad de trabajar allá en el 2010 pues para hacer esta evaluación sobre la resolución de las Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad. De hecho, lo que en esa época, en el 2010, las mujeres, a pesar de todas esas situaciones tan difíciles, porque era muy difícil, el conflicto seguía golpeando y era bastante difícil, a pesar de eso, las mujeres tenían esa valentía de que las cosas iban por buen camino, de que estaban realmente, digamos, logrando avanzar con sus derechos, participar en la política, cambiar la legislación, tener, digamos, como todo un marco normativo que facilita, digamos, esa igualdad de derechos. Pero como vemos también en Colombia, pues tener marcos normativos no significa tampoco pues que eso se va a trasladar en hechos concretos para preservar la vida de las mujeres y los derechos, digamos, fundamentales, ¿no? Entonces, pues yo confío pues que realmente desde la comunidad internacional pues se haga un gran esfuerzo para, para asegurarse pues que los talibanes no van a cometer esas exacciones tan terribles y esas violaciones tan oprobiosas que hicieron, tan crueles, que hicieron durante su régimen del 96 al 2001. Es lo único que podemos realmente como, como So- soñar, como anhelar. Sofi, me gustaría hacerte una pregunta, tú que eres una persona nacida aquí en Colombia, pero que ha trabajado en gran parte en Asia Central, en otros países del Oriente Próximo, etcétera. Sabemos que el patriarcado es un tema que cobija o que atraviesa el mundo entero, pero me gustaría preguntarte por las diferencias o las similitudes entre el machismo o el patriarcado que se ejerce, digamos, en estos lados de Occidente y el machismo del patriarcado que vemos en este otro lado del mundo. ¿Qué tendrías por decirnos al respecto? ¿Hay diferencias de forma o diferencias de fondo? Bueno, definitivamente, pues sabemos que el patriarcado son, pues básicamente son unas instituciones culturales, digamos, que han sido impuestas a través de la cultura y las normas sociales para ejercer poder sobre las mujeres. Digamos que eso sería como una definición bastante amplia de lo que sería el patriarcado. Evidentemente, como todas las culturas son distintas y están influenciadas por distintas dimensiones, digamos, como puede ser la religión, la organización social, la manera como se maneja el poder, si están más occidentales o menos occidentalizadas, pues esos niveles, digamos, de machismo o de represión hacia las mujeres varían.
¿sí? En Colombia, pues, que vemos ahora, pues sí que se ha incrementado con el COVID, pues todo el tema, digamos, de las violencias hacia las mujeres en los espacios, digamos, domésticos, que se reportó también, pues, durante la época del aislamiento, digamos, o del confinamiento, y los feminicidios que vemos que han aumentado, ¿sí? Pero eso ya es, digamos, como una eso no tiene mucho que ver, digamos, con el tema religioso, o sea, es diferente, sino pues también pues por la manera en que como los hombres, digamos, siempre han sido privilegiados y se les ha asignado más poder que a las mujeres y las mujeres siempre hemos estado, digamos, como en una segunda, subvaloradas o en una segunda categoría de ciudadanas, que ahora está cambiando porque por todas las luchas que hacemos desde el movimiento social de mujeres en Cali, en todo el país y las plataformas de mujeres nacionales. En Afganistán, ¿qué pasa? Que son, digamos, culturas tribales, pero que no han cambiado a lo largo de milenios, por decirlo así, ¿sí? Y que han sido muy influenciadas, digamos, por el Islam y sobre todo por el Islam, digamos, una interpretación bien restrictiva y bien fundamentalista del Islam, que restringe realmente las libertades individuales de las mujeres. Entonces, por ejemplo, lo que están haciendo ahora los talibanes, están diciendo que están haciendo un censo de mujeres entre los 15 años y los 45 años, ahora mismo en muchos de los estados y zonas remotas, para saber cuáles son las niñas pues, mayores de 15 y las viudas menores de 45, para dárselas como esposas a los talibanes. Y eso va a ser una manera también de atraer, digamos, a más hombres pues, para que apoyen sus causas, porque sabemos pues, que las milicias siguen armadas y que no sabemos si más adelante de pronto pueda haber, digamos, otra reacción antitalibán. Entonces son, digamos, es un machismo, pero yo diría que es un machismo pues demasiado exacerbado, porque es que es digamos, limitar pues toda la expresión de la vida corriente, digamos, normal que tenemos las mujeres. Y no, es incomparable, Juan David, no te podría realmente describir, porque bueno, sí sabemos pues que hay violencias contra las mujeres en Colombia, que nos están matando, que estamos luchando por eso, pero es que es totalmente, o sea, no hay margen de comparación con la crueldad y con ese ejercicio de ese poder tan bruto que limita todas las libertades de las mujeres. Por ejemplo, en zonas rurales, entonces tienes, por ejemplo, los que llaman los jabelis, que son como unos velos en las ventanas donde las mujeres pues no pueden salir o no pueden verse. Ahora con la cuestión de las burkas, las occidentales, sobre todo las americanas, criticaban mucho lo de las burkas, pero cuando yo estaba en Afganistán era interesante porque las mismas mujeres afganas me decían, no, es que las burkas nos sirve para protegernos. Es como una medida de seguridad que tenemos porque nos cubre todo el cuerpo y si tú sales de la casa y estás en la calle, nadie va a saber quién es la mujer que está escondida allá dentro de esa burka. Entonces era muy interesante, digamos, que ellas plantearan eso porque es que también eso es lo que ha fallado, digamos, en toda esta intervención de la comunidad internacional y de Estados Unidos, que estamos imponiendo una cantidad de ideas occidentales, digamos, que son importantes pues, a nivel de la igualdad de género, pero que para poder, digamos, construir todas esas transformaciones sociales para lograr una igualdad, tú tienes que hacerlo en el margen de lo que son, digamos, las normas culturales locales y tienes que entender, digamos, el sistema de poder a nivel comunitario, a nivel tradicional, quiénes son, digamos, los que tienen el poder, ¿cierto? Es que si son los imanes o si son los señores, digamos, de la tierra o de la guerra, como los llaman ahora. Entonces, ¿qué tipo, cómo vamos construyendo y cómo vamos, digamos, haciéndoles entender y haciendo esos cambios, digamos, que pueden ser no tan fuertes, sino tan polarizantes, justamente para evitar que haya, digamos, como una, ¿cómo se dice?, una retaliación
para las mujeres, hacia las mujeres. Y eso es lo que vemos ahora y eso es lo que algunas también expertas en género afganas le han criticado a todas estas feministas americanas que llegaron allá, que querían, digamos, como saltarse las etapas, ¿cierto? Y traer a una sociedad que era bien tribal y bien, digamos, retrógrada y bien conservadora, a traerlo a los estándares más altos del mundo occidental y que evidentemente eso creaba mucha confrontación. Entonces, digamos que son como unos debates que se están haciendo y que espero pues que se tenga en cuenta eso y que realmente si se van a hacer, digamos, estos apoyos a nivel de unas transformaciones pues para garantizar esos derechos de las mujeres, pues hagan de tal manera que no ponga en riesgo la seguridad personal y la vida misma de esas mujeres y las niñas. Pero sí toca hacer, digamos, toca revisar, digamos, todo el ejercicio que se hizo a nivel de la cooperación internacional y ver qué otras maneras se podrían tener, digamos, de ayudar a cambiar esta situación. Y para eso tienes que escuchar a las mujeres, sobre todo todas las mujeres también que están en las zonas remotas y que son rurales, porque solamente no lo puedes hacer con las mujeres afganas que han tenido la oportunidad de salir a Londres o educarse en Estados Unidos, porque eso es una minoría. Entonces tienes que escuchar también las voces de esas mujeres y ver, o sea, cómo vamos construyendo eso y cómo vamos construyendo, digamos, una inclusión social y unas voces para ir mejorando poco a poco pues la vida de las mujeres, la vida cotidiana para que tengan pues unos derechos mínimos y poco a poco irlos obteniendo. Eso sería lo que yo podría decir. Sofi, durante los diferentes gobiernos que ha habido en Afganistán, incluso cuando nos remontábamos a las épocas de la Guerra Fría, donde había un gobierno comunista, son musulmanes, creyentes del Islam. ¿Cuál es la diferencia entre esas diferentes interpretaciones? ¿Por qué el talibán tiene una interpretación o una ley que la hemos escuchado ya bastante, la ley Sharia? ¿Qué es esta ley Sharia? ¿Qué otras interpretaciones hay? ¿O todo el Islam se plantea esto? Por ejemplo, a mí el tema de los velos, la burka, la niqab, la niyab, etcétera, ¿es una obligación del solo Islam o es una obligación de esta interpretación? ¿Qué tienes por decirnos al respecto? Pues, a ver, en el caso de los talibanes y en el caso de Pakistán, porque, o sea, hay una, digamos, como una corriente del Islam fundamentalista que es apoyada por los Emiratos Árabes, que se llamaba el wahanismo, creo que se llama sí. Y esa versión del Irán, del Islam, realmente limita, digamos, todas las libertades individuales. O sea, quiere controlar a la población solamente a que vivan bajo esos preceptos islámicos y esos marcos así. Entonces, cualquiera, digamos, que ponga en entredicho la religiosidad o que tenga, digamos, como unos comportamientos distintos, que se vistan así o con minifalda o que osen hablar, evidentemente que están en contra, digamos, de esos valores que ellos están promoviendo, porque son, digamos, son valores pues supremamente, sí, que datan como de 300 años, por eso la imposición a los hombres a tener barba, por eso que las mujeres no salgan, por eso que estén siempre acompañadas de un varón, por eso que si tienen acceso a la educación que sea solamente en las madrazas son las escuelas coránicas que también se ve, por ejemplo, en toda la parte de Pakistán y esas escuelas son financiadas realmente por los Emiratos Árabes. O sea que toda la radicalización del Islam ha sido, digamos, financiada pues, y promovida por los Emiratos Árabes. De hecho, cuando los mudajayines entraron a combatir a los soviéticos financiados por la CIA, por Estados Unidos y la Gran Bretaña, también los Emiratos Árabes estaban contribuyendo, digamos, con un dinero equivalente pues, para apoyar esa guerra, para sacar a los infieles que eran los soviéticos. Los estudiosos del Islam es bastante complejo, pero por ejemplo los que conocen Alá y los preceptos del Corán, digamos una interpretación más liberal, por llamarla así, del Islam, se dice que el poeta Mohammed tenía
tenía a su hija Fátima y tenía a sus otras hijas y que realmente se les daba un tratamiento eh, igual y que ellas daban, digamos, pues recomendaciones, o sea, que tenían una voz, ¿sí? Entonces hay algunos lados, digamos, del Islam que son mucho más abiertos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando trabajaba en Suiza, que trabajaba con refugiados de muchas partes, muchos islámicos, incluyendo ahí conocí yo, por ejemplo, en el 93 al hermano del presidente Najib, que fue el que se quedó, digamos, ayudando a sacar a las tropas y que después lo mataron, lo lincharon, bueno, fue una cosa horrible mientras que estaba bajo custodia de las Naciones Unidas. Cuando llegaron los talibanes, llegaron por él, después de 4 años de estar encerrados ahí, le hicieron la muerte más terrible. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a esta persona y realmente lo que ellos decían eran personas pues que sí eran musulmanas, pero que no eran, digamos, no eran fundamentalistas. Entonces, realmente, entonces cuando hacíamos eso en Suiza también hablábamos con los mulá, que son ya se me olvidó en este momento cómo se llaman ellos, que son los que dirigen las mezquitas, y teníamos también un proyecto, digamos, con ellos de prevención del SIDA, donde les hablábamos del condón, estamos hablando del inicio de los años 90, y estas personas eran bastante también abiertos a la necesidad de eso para controlar una pandemia. Entonces, lo que te quiero decir es que no todos, digamos, los mulá o todos los imanes, se llaman imanes, les dicen imán en inglés. No todos los imanes tienen, digamos, esa concepción tan restrictiva y tan conservadora y tan fundamentalista. Entonces yo pienso que hay distintas, o sea, no podemos satanizar y diabolizar tampoco al Islam o a las personas, digamos, que tienen esa religión, porque es una de las religiones monoteístas más importantes del mundo, como es el cristianismo y como es el judaísmo, ¿no? Entonces, digamos que los musulmanes, el Islam como religión, pues también es otra religión y no podemos tampoco llenarnos de esos estereotipos por lo que está pasando en Afganistán y tratar de condenar pues, a todas las personas que tienen una fe religiosa distinta a las nuestras, ¿no? Entonces no podemos caer tampoco en esos estereotipos, pero lo que sí te puedo decir es que este del wahabismo es la línea más radical del Irán y es, digamos, los que están también promoviendo el Estado Islámico, que en este momento pues también el Estado Islámico está pues haciendo también de las suyas, está pescando el río revuelto y está también pues interviniendo allá en Kabul. Entonces, pues no sabemos, yo pienso que tenemos que esperar y ver cómo se va desenvolviendo durante estos 3 primeros meses esa situación del régimen talibán y ver de qué manera pues, la comunidad internacional y sobre todo las Naciones Unidas pues, puede intervenir ahí para garantizar pues, de que no vayan a haber estas persecuciones a las religiosas y sobre todo a los grupos, digamos, discriminados como son algunos grupos étnicos y las mujeres y los jóvenes, ¿no? Entonces, es desear pues que se entre, digamos, como a reflexionar y que hayan algunos cambios y transformaciones, por lo menos a nivel de Kabul, porque a nivel pues, de esos estados subnacionales y regiones, pues eso no sé, David, yo creo que nadie sabe, ¿sabes? En este momento todo el mundo tiene puntos de interrogación y todo el mundo, y sobre todo las mujeres a nivel mundial y sobre todo nosotras que trabajamos como expertas de género y en Colombia lo vemos porque pues estoy muy en contacto con las redes y plataformas de mujeres como la Red Nacional de Mujeres y estamos todas, digamos, en una misma línea y en una fuerza a nivel internacional también, pues para garantizar que se respeten los derechos de las mujeres y las niñas y que las pocas ganancias o logros que se han logrado, que no han sido muchos, digamos, durante estos últimos años de la ocupación americana, como ellos la llaman, pues que realmente se puedan seguir respetando esos pequeños logros a nivel pues de la equidad o a nivel pues de tener por lo menos una vida digna y poder salir. Perfecto, Sofi. Te quería hacer una última pregunta para concluir la entrevista. ¿Cómo está el movimiento feminista en estos momentos en Afganistán o en Asia Central? Y si tú crees
que este régimen talibán, con el movimiento de mujeres a nivel mundial, sobre todo en Occidente, tan fuerte y en aumento, en un mundo globalizado como lo estamos ahora, en un mundo tan conectado, digámoslo de alguna manera, y donde las libertades, de los derechos humanos, etcétera, están en un auge en estos momentos. ¿Crees que ese régimen se puede sostener durante mucho tiempo? Y también te quería preguntar sobre cuál es la realidad del movimiento feminista en Afganistán y si crees que puede hacer algún tipo de mella sobre el régimen talibán. Mm. Eh, a ver, pues sí habían algunas organizaciones, digamos, de mujeres, de derechos humanos, que están, pues que siguen muy preocupadas. Yo no sé, yo no creo realmente que en estos momentos se pueda, digamos, que ellas puedan, digamos, como tener un margen de maniobra para poder trabajar y discutir con los talibanes en este momento. Yo pienso que se necesita, digamos, como una etapa, digamos, como de escucha, de observación, digamos, de qué está pasando ahí, un mes o 2 meses, y al mismo tiempo, pues seguir, digamos, todas estas acciones internacionales para garantizarles la vida y que por lo menos, digamos, que lo que se ha alcanzado, pues se pueda tocar. Y luego ver de qué manera se puede, pues, establecer un diálogo y una comunicación. Lo que piensan esas mujeres y lo que yo pensaría, o sea, si los talibanes hacen lo que hicieron en el 96 al 2001, yo pensaría pues que sería una gran persecución contra las mujeres, realmente, contra estas mujeres líderes. Yo creo que realmente las van a callar sus voces, van a impedirles pues que salgan, que se pronuncien, seguramente, no sé, a lo mejor vayan a prisión, no sé. Realmente yo no tengo pues una visión como muy optimista en el corto plazo de lo que pueda pasar con ellas. Eh, y, y sé que, por ejemplo, pues ellas tienen muchas redes también a nivel internacional. Yo tuve la oportunidad de conocer algunas en la Universidad de Harvard, en un proyecto que había para mujeres constructoras de paz y que venían ellas y que habían sido, digamos, electas, parlamentarias, etcétera. Entonces, no sé qué se puede hacer. Yo pienso que tocaría volver, digamos, a iniciar, digamos, como un proceso de paz y reconciliación, y dentro de ese proceso de reconciliación, pues sería ver cómo, de qué manera las mujeres, digamos, que han estado luchando por estos derechos, pues puedan realmente participar y ver, digamos, qué logros, digamos, o por lo menos que, no logros, pero que por lo menos no nos volvamos para atrás, que no retrocedamos, ¿cierto? Y que puede lograr preservarse. Y yo no creo que ellas puedan hacer eso solas. Para eso realmente necesitarían un apoyo por lo menos de organizaciones multilaterales, que serían pues las agencias de las Naciones Unidas, y sobre todo estos nuevos gobiernos aliados con los cuales ellos están haciendo una diplomacia muy activa, que eran los que te decía, que era China, Rusia, Irán y Pakistán. Entonces ver a través, digamos, o sea, cómo se va logrando eso. Eh, y por lo menos pues salvar y dejar pues que las niñas sigan teniendo acceso a la educación, que hayan trabajos y puestos de trabajo para las mujeres, o sea, pero no sé, o sea, es todo, digamos, un gran interrogante. Yo creo que es igual para muchas personas que estamos pues muy cercanas a lo que está pasando en Afganistán y la diplomacia y la gente que está trabajando en eso. Entonces, yo espero que al menos si se abran esos espacios de diálogo y de reconciliación, como ellos lo han dicho, que por lo menos estas mujeres puedan tener la oportunidad de presentar sus voces, sus aspiraciones, pues respetándoles su integridad personal y su garantía pues de una vida digna, que no van a tener represalias. Sería lo único que desearía.
Perfecto, Sofi. Muchas gracias, muy amable por tu espacio, muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues en líneas generales por habernos aclarado tantas dudas y habernos dado este contexto de un tema que sin duda es muy complejo de abordar por la lejanía territorial, por la lejanía en cuanto a la cultura, en cuanto a las percepciones religiosas, políticas, sociales, entre otras. No, gracias a ustedes y felicitaciones realmente al Canal 2 de que se interesen por estas problemáticas porque realmente es muy importante y cada vez estamos más conectados con lo global y realmente tenemos que tener este sentido de lo humano y ser solidarios, digamos, con las desgracias que están ocurriendo también en otras partes, en particular pues con las mujeres y con todos los afganos, porque es que este régimen realmente yo espero que no vaya a ser tan o sea, tan cruel y tan terrorista, digamos, pero terrorismo, digamos, de aterrorizar la vida, ¿sí? En la cotidianidad de las personas. Entonces espero que puedan entrar en razón y que no sea tan terrible. Gracias, Juan David, y muchas gracias a toda la audiencia también por escucharnos y a todo el equipo. Con mucho gusto, Sofi. Ese es precisamente el deseo, el anhelo de todos, que Afganistán pueda ser un país sobre todo soberano, en paz y con la equidad de género que quisiéramos para absolutamente todo el mundo. Amable teleaudiencia, muchas gracias por su sintonía. Esta fue Nuestra Agenda, un informe del canal de Nuestra Gente. Hasta una próxima ocasión.